Disculpen por la ausencia de color, pero hoy voy a presentar uno de los capítulos de la historia de Costa Rica más tristes, uno de los capítulos más grises en la historia de Costa Rica, y el protagonista principal, José María Figueres, expresidente de Liberación Nacional. Dicen que el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla, y nosotros no podemos permitir que estas cosas se le olviden al pueblo de Costa Rica. Vean este reportaje que es sumamente importante y les va a enseñar quién es José María Figueres en realidad. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué lindo! 14 de septiembre de 1994. Una vez más celebramos la independencia, desfilando con los faroles y con mucha emoción. Ya van a ser las 6. Es hora de cantar el himno. ¿Qué? Hemos tenido que aceptar que es totalmente imposible que el Banco Anglo pueda capitalizarse por sus propios medios. El Consejo de Gobierno ha decidido enviar a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para cerrarlo. Pues sí, básicamente el presidente José María Figueres Olsen arruinó la noche. Sí, el mismo Figueres cuyo padre Figueres Ferrer nacionalizó la banca en 1948. Figueres, el que fue acusado de asesinato, el que fue investigado por corrupción, el que cerró el Incofer y el que ahora se está mandando a candidato presidencial. En fin, dejemos por un momento a este personaje y volvamos a la historia del BAC. No este BAC, el BAC viejo, el Banco Anglo Costarricense. Este fue uno de los bancos más longevos en la historia centroamericana, habiéndose creado el 25 de junio de 1863 por dos ingleses y un costarricense, pertenecientes a la oligarquía cafetalera y al comercio agroexportador, o sea, los más frufrus de aquella época. De hecho, tampoco podemos idealizar la historia. En estas épocas, básicamente, la oligarquía hacía lo que le daba la gana. Por ejemplo, el socio fundador del Banco Anglo también era familiar del entonces presidente José María Montealegres Fernández, o sea, la puritica argolla, papi. El Anglo siempre fue un banco muy estable, inclusive después de ser nacionalizado en 1948. Era tan progre que en sus inicios hasta emitieron sus propios billetes e inclusive fue el primero en tener cajeros automáticos en el país. Pero ¿cómo fue entonces que llegó a semejante escalabro y cerrar con pérdidas de más de 32.000 millones de colones, ah? La junta directiva era designada a dedo por el gobierno de turno, así que no necesariamente estaba la gente más apropiada para el cargo, sino básicamente quien fuera un compita político. Dicen las malas lenguas que inclusive luego del Mundial de Italia 90 se nominó a Gabelo y al Chunche para que fueran parte de esa directiva, pero al final no los escogieron porque sus peinados no eran tan elegantes. Los miembros de la junta directiva en el momento del cierre fueron enjuiciados y llevados a la cárcel, pero la procesión venía desde hace rato. Y los últimos directivos fueron los que pagaron los platos rotos de años de malas administraciones. La aprobación de créditos por montos altos no pasaba por ningún ente fiscalizador, sino adivinen quién regulaba ese proceso, la junta directiva. Asimismo, varios de esos préstamos millonarios se daban a personas y entes involucrados en las campañas de los partidos Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana. O sea, eso era como una piñata y todo el mundo le voló garrote hasta que se lo trajeron abajo. Pero ¿cómo es que el Anglo podía ser tanto loco sin ninguna fiscalización? Eso se explica porque en 1993 adquiere el almacén de valores comerciales perteneciente a los hermanos chilenos López Gómez, quienes por cierto huyeron del país y nunca pudieron ser enjuiciados. Y como era una empresa privada, podían llevar a cabo muchas gestiones sin que les afectaran las leyes regulatorias de la banca estatal. Básicamente era aprovecharse de una ambigüedad legal para hacer trampa. Por otro lado, el Anglo hizo unas inversiones terribles, siendo la más cuantiosa la adquisición de unos bonos de deuda externa del gobierno de Venezuela. Estos títulos se desplomaron en enero de 1994 y fue en ese momento cuando se conoció públicamente que el banco estaba en problemas. Desde ese momento hubo retiros masivos por parte de sus clientes, disminuyendo considerablemente su capital. Y obviamente, ¿quién iba a querer dejar sus ahorros con ese montón de viejos zorros? De hecho,
El Banco Central tuvo que asumir un montón de esos pagos, lo que implicó usar dinero público para pagar deudas en vez de invertirlo en actividades productivas, representando un incremento en la inflación. Y bueno, con el fatídico anuncio del cierre, más de 1.700 personas que trabajaban en el Anglo se quedaron sin trabajo. Desde el Poder Ejecutivo se les prometió garantías de estabilidad laboral que al final resultaron ser un cuentazo. Y es que ni organizando una Teletón salía plata para tanta gente. Por donde se le vea, lo que pasó en el Anglo fue un desastre, y aún así la percepción de muchos expertos es que al banco se le hubiera podido inyectar capital para salvarlo. O sea, que había un mayor beneficio económico en recuperarlo a largo plazo que en su cierre. Y pensar que en la actualidad hay plata para hacer bancos ahí que ni sentido tienen. La actuación de las instancias fiscalizadoras como la Contraloría, el Banco Central y la Auditoría General de Entidades Financieras fue muy lenta, aunque ya de hacía años se conocían las irregularidades. Y no es casualidad, esto era un pulso político, y con el cambio de gobierno de la Unidad a Liberación ese año, los pericos no dejaron pasar la oportunidad de glorificarse a sí mismos y acusar a los mariachis de corruptos. Y eso nos lleva de vuelta a Figueres, quien se erigió como el Mesías Redentor, el presidente que decidió cerrar un banco con tal de conservar la moral nacional. De por sí le cayó como anillo al dedo, ya que durante la campaña electoral había anunciado sus intenciones de reducir la banca estatal. Chao, Banco Anglo. Nos vemos en la otra vida. Y ahora sí, salga con su farol a cantar el himno. Pero si realmente quiere ser patriota, nunca olvide estos errores históricos, ni tampoco quiénes fueron los causantes de ello. No puedo, no.